Cuando alguien clama a Dios desde el abismo, este video será dedicado para Perez Hilton. ¿Puede Dios transformar a una persona que durante años construyó su fama alrededor del escándalo, la burla y el daño a los demás? ¿Y qué sucede cuando esa persona, después de decir que encontró a Dios, atraviesa nuevamente una profunda oscuridad? Hoy les quiero hablar de Perez Hilton, no para jugarlo ni para convertir su dolor en entretenimiento, sino para recordar algo que muchas veces olvidamos. Encontrar a Dios no significa que nunca volveremos a sentir miedo, dolor, confusión o desesperación. Significa que incluso desde el abismo todavía podemos llamarlo y pedir que nos ayude y nos salve. ¿Quién es Perez Hilton? Su nombre verdadero es Mario Armando Lavandeira Jr. y él se convirtió en una de las figuras más conocidas y controversiales del mundo del entretenimiento. Durante muchos años construyó su carrera publicando noticias, rumores y comentarios sobre celebridades. Su estilo era provocador, sarcástico, muchas veces cruel. Se burlaba de la apariencia de las personas, exponía asuntos privados y decía cosas que podían causar daño verdadero. Y él mismo ha reconocido con el tiempo que muchas de aquellas acciones estuvieron motivadas por la atención, las visitas, la fama, el dinero. Press llegó a ser famoso, pero esa fama también quedó marcada por las personas que hirió. Con los años comenzó a intentar cambiar. Se disculpó públicamente, reconoció errores, trató de alejarse de ese personaje agresivo que él mismo había creado. Pero su transformación espiritual se hizo mucho más evidente después de que tuvo una grave experiencia médica. En marzo de este año 2026, Perez Hilton contó que fue hospitalizado después de sufrir una perforación en el estómago, una infección grave y sepsis. Esto dice que es por haber tomado medicamentos fuertes sin alimento que no protegen. Entonces eso tenemos que tener cuidado las personas que tomamos medicamentos fuertes y necesitan consumirse con alimento. Perez permaneció hospitalizado durante aproximadamente 21 días, un número clave, ¿no? Después tuvo que regresar al hospital por un coágulo, trombosis en una de sus piernas, que también tuvo que tener un tratamiento médico. Pasó de ser una persona activa, acostumbrada a hablar constantemente frente a una cámara, bailar y hacer desmanes, a encontrarse en una cama del hospital con dolor, miedo y sin saber completamente qué podía suceder. Seguro él vio, como él describía, estaba por morir. Y fue durante esa hospitalización por sepsis, que es infección que no es tratada y llega a meterse a la sangre y eso puede matar a cualquier ser vivo. Entonces, ahí, cuando estaba postrado en su cama, fue cuando dijo que Dios se le presentó de una manera que él consideró que era súper real y transformadora, porque conoció, habló y le dijo Dios que lo quería tal como era, pero que tenía que ser bueno. Pérez explicó que había crecido dentro del catolicismo, había sido bautizado, había recibido los sacramentos y había estudiado en una escuela jesuita y sin embargo reconoció que durante gran parte de su vida no había tenido una verdadera relación con Dios. Después de su hospitalización, comenzó a hablar públicamente de su fe. Dijo que quería regresar a la misa, acercar a sus hijos a la iglesia y comenzar a leer la Biblia completa. También habló sobre su arrepentimiento. Más o menos cerca de la época en que yo empecé a notar las señales que Dios me mandaba y a leer la Biblia también. Y cuando me salió, ¿no?, para leer desde el Nuevo Testamento, Pérez habló de su arrepentimiento, no solamente del miedo a morir, sino de reconocer el daño que había causado mientras perseguía fama, dinero y atención.
Eso fue lo que hizo que su historia resultara inspiradora para muchas personas, incluyéndome. No porque de repente se hubiera convertido en alguien perfecto, pero él comenzó a reconocer que necesitaba cambiar. La verdadera conversión no comienza cuando una persona presume que ya está santa. Comienza cuando deja de justificar sus errores y reconocer que necesitan la misericordia de Dios. Ahora, sin embargo, lo que sucedió anoche, el 4 de agosto, es algo realmente preocupante y de miedo. Yo no logré ver, yo justamente estaba haciendo mi video más o menos alrededor de el tiempo que él estaba en su transmisión al vivo. Él parecía haber estado atravesando una crisis que dicen, todos los describen. He visto algunos videos que está más que todas las noticias, ¿no? Y algunas reacciones y que está borroso, donde no se puede ver. Y esa crisis que puede ser espiritual, mental, porque dicen que la sepsis te puede provocar una reacción psicótica al pasar el tiempo, porque si él estaba en tratamiento, entonces no lo estaba haciendo bien, pero como lo describían, era más espiritual. Y dice que personas que observaban la transmisión llamaron a la policía, a emergencia. La policía acudió a su casa y después de intentar calmar la situación, se logró trasladarlo con vida a un hospital. Vi un video donde él gritaba mientras varios policías trataban de sostenerlo acostado. No sabemos qué provocó su crisis, no sabemos cuál era su condición emocional y hay que pensar que Dios no quiere que tengamos ese miedo. Hay que entregarnos a Dios completamente porque somos débiles. Nos pueden suceder cosas que no queremos y abrirnos a situaciones y al maligno que quiere quitarnos nuestra paz, como dice mi madre en sus oraciones de los domingos. Muchas veces nuestras situaciones personales, económicas, de trabajo, la gente en línea que es muy mala, hacen bullying porque no ven las consecuencias como él no veía las consecuencias en ese entonces. Puede herirnos, nos puede lastimar mucho y no todos podemos sobrellevar eso. Muchas veces sí, pero hay momentos donde realmente nos llega a afectar. Ahí es donde tenemos que clamar a Dios que nos ayude a no caer en la depresión, a no caer en esa tristeza profunda o en el odio. Una persona puede tener fe y aún así atravesar depresión, una crisis emocional, un trauma, una enfermedad mental, pero no se tiene que dejar llevar. Hay que pedir a Dios que nos quite esas cosas negativas. Tenemos que tener fe y tenemos que lograr ver lo positivo de la vida y no lastimar a nadie ni lastimarnos a nosotros. En la Biblia dice que el profeta Elías tuvo miedo y quiso abandonar su misión. También dice que Job se sintió aplastado por el sufrimiento, que Jeremías lloró profundamente. Incluso Jesús estuvo triste y pidió a sus discípulos que permanecieran despiertos con él mientras él rezaba antes de ser entregado para su pasión. Pero Jesús mismo dijo que sea la voluntad de Dios, que sea tu voluntad y no la mía. Como dijimos ayer, o sea, vamos a pasar por etapas de dolor, vamos a pasar por sufrimiento, porque la vida no es libre de sufrimiento. Es más, a veces tenemos que sufrir para poder cumplir lo que realmente Dios quiere que hagamos. La Biblia no esconde la fragilidad humana. Nos muestra que personas que aman a Dios también pueden llegar a los momentos en que necesitan que alguien los sostenga y ese quien los va a sostener es Dios. También tenemos que entender que necesitamos ayuda médica, psicológica, que eso no significa cambiar y perder la fe, porque Dios también responde por medio de médicos, terapeutas,
familiares, amigos y personas capaces de intervenir en el momento correcto. Dios lleva el mensaje a través de las personas. Si no podemos escuchar internamente, Dios nos manda a otras personas y tenemos que ver esas señales, como hemos visto en otras lecturas. Y justo ahora decidí pedir a Dios una oración para Pérez Mario y abrí la Biblia y como siempre, no, me da alguna información y hoy día abrió Salmo 130 y en algunas Biblias es 129, que titula Desde el abismo clamo a ti, que es un salmo de penitencia, pero más que todo de confianza en Dios. Desde el abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor, que tus oídos pongan atención, mi voz suplicante. Señor, si no te olvidas de las faltas, ¿quién podrá subsistir? Más que el perdón se encuentra junto a ti, por eso te veneran. Espero en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Como aguarda a la aurora el centinela, así Israel espere en el Señor, porque el Señor tiene misericordia y hay en él abundante redención. El Señor dejará libre a Israel de todas sus maldades. Este es uno de los salmos penitenciales porque reconoce el pecado y la necesidad del perdón. Pero no es solamente un salmo de arrepentimiento, es sobre todo un salmo de confianza. La persona que lo ora no está hablando desde el lugar cómodo, está hablando desde el fondo, desde la oscuridad, desde un lugar donde ya no puede salvarse por su propia fuerza. Pero incluso desde ahí continúa llamando a Dios. Por eso sentí que este salmo era justo lo que me salió y creo que es apropiado para la situación de Pérez Mario. Su historia pública ha tenido errores, heridas, arrepentimientos, intentos de cambiar y ahora una crisis terrible. Ninguno de nosotros conoce completamente la batalla de otra persona que otra persona está viviendo dentro de su mente y de su corazón. Lo que sí podemos hacer es pedir que desde esa profundidad, Pérez vuelva a escuchar la voz de Dios, que Dios nos libere de todas las cosas malas del maligno, que cuida a su familia, a sus hijos, a su madre. A veces imaginamos la conversión como una línea recta. Pensamos que una persona encuentra a Dios y cambia inmediatamente y nunca vuelve a caer, dudar o sentirse perdido. Pero el cambio de la fe rara vez funciona de esa manera. La conversión puede comenzar en un momento, pero aprender a vivir de una manera diferente toma realmente toda una vida. Después de años alimentando ciertos comportamientos, heridas o formas de pensar, no todo desaparece de un día a otro. Quisiéramos, así como lo hizo Saulo Pablo, que en un instante decidió cambiar y tuvo que demostrar que de verdad había cambiado. A nosotros nos va a costar, nos cuesta. Cada uno tiene su tiempo. Lo importante es pedir a Dios que esté con nosotros. Una persona que se acerca a Dios sigue necesitando de oración, acompañamiento, comunidad que lo entienda y que lo ayude, un tratamiento cuando corresponda y personas que no lo abandonen cuando vuelva a sentirse débil. No sabemos qué pasará con Pérez, pero hay que tener esperanza, pedir que esta crisis no sea el final de su historia
pedir a Dios que tenga misericordia de él, no cure. Y también podemos aprender algo para nosotros, que no esperemos encontrarnos completamente destruidos para pedir a Dios. Leamos la Biblia cuando estemos fuertes y también cuando estemos débiles. Busquemos ayuda antes de sentir que ya no podemos continuar. Prestemos atención a las personas que parecen estar pidiendo auxilio, incluso cuando lo hacen de una manera confusa. La fe no consiste en fingir que no existe un abismo. Consiste en recordar que Dios puede escucharnos incluso desde allá abajo. Señor Dios, hoy ponemos delante de ti la vida de Mario. Tú conoces su historia completa, conoces sus errores, sus arrepentimientos, sus heridas, sus miedos y las batallas que nadie más puede ver. Desde lo más profundo clamamos a ti por él. Escucha su voz, incluso ahora, si no encuentra palabras para llamarte. Protégelo de todo pensamiento que quiera llevarlo hacia la desesperación. Rodéalo de médicos, profesionales, familiares y personas capaces de acompañarlos con sabiduría y amor. Recuerda que su vida todavía tiene valor y que su historia todavía puede ser transformada. Y que ningún abismo es más profundo que tu misericordia. Ayúdalo a continuar el camino que comenzó hacia ti. Dale humildad para recibir tu ayuda, fortaleza para enfrentar cada día y esperanza para creer que esa noche oscura también puede terminar. Ayúdanos a nosotros a no juzgar rápidamente el dolor ajeno. Enséñanos a acompañar, a escuchar, a orar y reconocer cuando alguien necesita ayuda verdadera. Porque en ti el perdón, la misericordia y la redención es abundante. Amén. Hoy les pido que no compartamos las imágenes de su crisis por curiosidad ni por morbo, sino que compartamos una oración. Bueno, este salmo que me salió nos recuerda que todavía podemos clamar a Dios desde lo más profundo y que mientras una persona siga viva, todavía existe esperanza de sanación, arrepentimiento y nueva oportunidad. Que Dios los bendiga.